continuando con esta serie maravillosa que es Los Mandamientos sin filtro, todos los mandamientos de la ley de Dios, y es una serie en la que pues estamos descubriendo que los mandamientos no son simplemente esas reglas antiguas, sino que son realmente una guía y bien profunda que nos puede ayudar en nuestra vida diaria, en la vida actual, en el mundo que ahora estamos viviendo, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar de un mandamiento que muchas veces creemos que ya lo tenemos como dado por entendido, lo suponemos, pero que en realidad tiene una profundidad enorme y mucho más de lo que nosotros pues siempre imaginamos, ¿no? Y es el de no tomarás el nombre de Dios en vano, porque quizá yo creo que pues muchas veces pensamos que se trata no solo de decir ciertas palabras, pero este mandamiento toca algo mucho más delicado, es nuestra relación, yo creo que pues con lo sagrado, nuestra forma que hablamos con Dios, también la coherencia con la que vivimos aquellas cosas que decimos creer. Así que pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por abrir este espacio con nosotras y esperamos que este tema también nos ayude a revisar, como siempre les digo, nuestro corazón. Entonces vamos a que nos salude Deli y comenzamos con nuestra oración. Bienvenida. Muchas gracias, mi hermosa Gaby. Más que nada es una plática entre amigas, entre mamás, entre pues dos personas que estamos buscando acercarnos más a una vida de la mano de Él, ¿no? De la mano de Dios. Y yo creo que entender ese segundo mandamiento nos va a enseñar precisa eso, ¿no? Hablar de Él o hablar con Él y cómo hablar. Entonces Correcto. empezamos, mi querida Gaby. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instituido en los corazones de tus fieles la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo Amén. que me falló una partecita, la segunda parte, no sé si la dije bien, pero bueno, déjame, el Es el- segundo mandamiento, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, que lo vamos a encontrar en el numeral, espérense, aquí lo tengo ya apartadito, en el numeral 2807 al 2815, el segundo mandamiento, pues que dice, el nombre del Señor es santo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no? No dirás el nombre de Dios en vano y en cosas muy, pues, generales. Pero yo también estuve Ujú. escuchando varios sacerdotes, homilías, videos, les recomiendo muchísimo. Miren, para mí una de mis mejores escuelas, Gaby, ha sido los Heraldos del Evangelio, los Caballeros de la Virgen. Escuchar homilías, escuchar, incluso estuve escuchando al Papa, mm, ¿cómo se llama? El Papa anterior, ¿se me fue el nombre? Papa Francisco, Francisco. la Ujú. explicación sobre el segundo mandamiento. Y fíjate que lo que más, de las cosas que más me gustaron, lo que más me gustó es cómo es tan importante y clave aquí, pues el nombre de cada persona, el nombre que nos dan, el nombre que recibimos desde nuestro bautismo, incluso la tarea que Dios, el Padre, creador de todo, la tarea que le dio a Adán fue nombrar los animales, nombrar todo. El nombre que se nos daba incluso antes se acostumbraba mucho el nombre un nombre católico, ¿no? A los niños, porque se entendía que el nombre que le ponías era el santo que iba a cuidar o custodiar a este niño, encomendado a ese niño, ¿no? Incluso mi mamá me decía, hija, es que aquí en el pueblo donde ella nació, que dices Huatán, todas tenemos en el primer nombre María. María Guadalupe, María Hilda María, o sea, todas las personas les ponían María porque se encomendaban a la Virgen María.
Entonces, Ujú, el nombre es muy importante. Ahora imagínense el nombre de Dios. Entonces, Adán fue el que nombró todo y es el verbo que se hizo carne, pues es Jesucristo. Realmente nuestras palabras tienen lo que yo siempre le digo a mi esposo, a mis hijos, las palabras bendicen o maldicen. Entonces no podemos simplemente decir las palabras como si nada, y más tratándose del nombre de Dios. Entonces, fíjate que escuché y tomé algunos comentarios de las pláticas con los heraldos y de los videos que estuve viendo, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes, voy a mencionar 4 puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta cuando uno va a hablar de Dios, ¿no? En el primer lugar debe ser alabanza. O sea, está en una disposición, si vamos a hablar el nombre de Dios, tiene que ser una disposición como para alabarlo, invocando al Espíritu Santo. Puede ser, por ejemplo, una misa, música litúrgica, cantarle. Ah, eso es maravilloso. Ahí sí podemos mencionar a Dios, ¿verdad? Deber de oraciones específicas. Cuando se dice el nombre de Dios es hasta el número 2, fíjense, por ejemplo, cuando se hacen rituales, ¿no? Cuando tú te vas a una confesión y el sacerdote te dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es en una oración específica, por ejemplo, oraciones de liberación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Estás dando el nombre de Dios con una autoridad para que se haga una oración de liberación en la confesión, en exorcismos, en algunos de estos como rituales, vamos a decir, ¿no? Ritos que son de la iglesia, en donde se menciona el nombre de Dios, pero con poder, o sea, ahí está permitido, eso sí. En la número 3 tenemos otra manera de decir el nombre de Dios, son los votos. Y esto, pues los votos más comunes que nosotros podemos conocer, que está, los votos, por ejemplo, matrimoniales, ¿verdad? Y estos, cuando uno dice un voto matrimonial con Dios como testigo, es tan importante, por ejemplo, el voto sacerdotal, los votos que se hacen para los religiosos, votos, por ejemplo, también de castidad, votos de obediencia, votos de pobreza. Hay muchos tipos de votos que se hacen y cuando se rompen, eso sí, concluyen en un pecado grave. O sea, una persona que se casó en la iglesia, en frente de Dios, y sus votos matrimoniales, si rompes esas palabras, porque solo son palabras que tienen en frente de Dios una garantía divina. Entonces, fallar al voto matrimonial es pecado grave, o sea, gravísimo, se tiene que confesar. La cuarta manera que sí podemos hablar de Dios son algunos juramentos que se hacen como promesas. Si has visto, por ejemplo, personas que van a la villa y se hincan y le dicen a la madre de Dios que si su bebito que está embarazadita, que nazca algo, y que ella promete una novena. O hay personas que prometen en el nombre de Dios, si consigo mi trabajo, mi primer sueldo o el 10% o esta cantidad de dinero la voy a donar a una causa de los pobres. Y estamos diciendo el nombre de Dios con una causa y la tenemos que cumplir. Porque si te llegó el cheque y a la mera hora no diste lo que dijiste que ibas a dar, pues ahí estás cayendo en un pecado posiblemente venial, lo que estaban diciendo ahí los sacerdotes, ¿no? Entonces, digamos que esta es la manera en la que podemos hablar en el nombre de Dios correctamente. Pero ahora aquí viene los pecados, ¿no? O sea, en lo que realmente el segundo mandamiento. Y ya el mes pasado estuvimos hablando del primero, el primero que es muy importante. Entonces, Dios como que nos lo fue dando el Padre Eterno en orden de importancia, ¿verdad? Bueno, no sé si aquí quieres comentarme algo en esta primera parte antes de que avance a lo otro. ¿O qué te parece sí, esta primera parte de los 4 pues, deberes en hablar el nombre de Dios? sí, yo, como sabes, siempre lo enfoco mucho como a la vida cotidiana, ¿no? Aquí, Es que eso es la lo que que, me encanta. pues, ajá, me gusta como, pues para poder entender mi propia vida, porque como todos o muchos saben de los que apenas están, pues, siguiéndonos y viendo la historia de cada una, pues apenas yo voy entendiendo y aprendiendo muchas cosas y cada cosa que voy aprendiendo me gusta ponerla a mi plano, que es como la vida diaria, ¿no? Para que todos los que estén como yo puedan entender de qué es en palabras sencillas de alguna manera,
en el día a día, ¿qué estamos hablando? Porque la mayoría de los que incluso ya son católicos creen que este mandamiento solo significa, pues, no decir como malas palabras usando el nombre de Dios, ¿no? Y no es así de simple. Es cuando, por ejemplo, ahorita que acabas hace un rato de decir, ay, Dios mío, no sé qué. Tampoco es de que sea, ay, ya estás en pecado, vete a confesar, porque no es la intención. Dios siempre ve la intención de las cosas también. Entonces, no pasa nada, tampoco se pongan en un extremo de que no puedo ni mencionar a Dios en mi lenguaje diario más que cuando estoy así, así. Todo tiene una intención, pero sí es un respeto. Usar Jesús como una expresión, por ejemplo, de enojo, no, que mucha gente hace eso en el común de los días, ¿no? Jurar el nombre de Dios en conversaciones comunes, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Ay, te lo juro que, ay, no, te lo juro por Diosito, quién sabe qué. Eso lo hemos hecho católicos y no católicos, porque es como en México, por lo menos, es una expresión muy común, que es parte de lo que todos los días se habla sin ni siquiera pensarlo. Y sí, eso entra, pero el mandamiento, como Deli ya lo dijo ahorita en todos estos 4 puntos, es mucho más profundo. Entonces, si ustedes se identifican en esa partecita tan coloquial, tan simple, el de todos los días, echen mucho ojo, pongan mucha atención a todo lo que Deli está diciendo, ya que son cosas más profundas, pero tampoco se me apaniquen y que no pasa nada así como hace un ratito salió el Dios mío de repente, porque tampoco es que estemos faltando al respeto ni nada. El problema es cuando lo haces por faltando al respeto, ¿no? Entonces, voy a ir trayendo todo lo que Deli diga un poquito más hacia aterrizarlo al mundo diario para que podamos como ir Exacto. Y acomodando sí, todo, ¿no? porque hay muchas cosas, que a veces está el partido de fútbol y, ay, señor, por favor, no, eso no se hace. Que anote gol, Dios mío. No, no es pecado mortal, obviamente, es tal vez venial, pero sí uno tiene que cuidar. Fíjate que en las cosas que me estaba leyendo Carlos, mi esposo, en Ujú, el Sermón de la Montaña, el mismísimo Jesucristo dice, ujú, es mejor ya no menciones, es más, hasta por aquí lo tengo anotado, mira. Las palabras de Jesucristo, no jures de modo alguno, ujú, el lenguaje seas, que tu lenguaje sea sí, sí o no, no. Eso está en ujú, Mateo 5 del 33 al treinta y ujú, cuatro y 37. Jesús dice que toda referencia a Dios debe ser honrada. Entonces, mejor ir quitando, ¿verdad? Que agarremos otra muletilla, que no sea, ay, Dios mío, vamos a decir otra cosa. sí, busquémosle Ay, formas. caray. Así, o sea, ay, caray, en serio, o sea, otra palabrita que no sea nuestra muletilla de una expresión, pues el nombre de Dios, porque Ahorita que es muy dijiste santo. lo del fútbol, justo a este punto lo complementaría con esto. No solo evita decir, ay Dios mío, por favor, que gane, sino vamos a suponer, pon la escena del fútbol y que estás, ay Diosito, te lo pido que toque sea, y volteas y estás diciéndole al compadre de tal por cual y tú pues, que te está ganando y empiezas a decir maldiciones de otras formas, y, ay Diosito, que gane, ah, pero tal. O sea, imagínate que lo acompañas además de cosas que pues no son nada que, no tienen nada que ver, ¿no? No Que solo no es estás el en la hecho. iglesia, que no estás en un lugar santo, que no estás ni siquiera Ujú, haciendo una oración especial para esa solicitud, ujú, ¿verdad? Porque supongamos, digo, no, yo lo he hecho, ¿no? Mi hija va a presentar un examen y sí, digo, ay, Señor, te voy a rezar esta corona de San Miguel para que mi hija pase su examen, ¿no? Y me siento y me ujú, pongo y lo rezo y con esa intención de pasar un examen, que ujú, igual puedes pensar que es una cosa muy sencilla, pero para una mamá, pues es algo, así que mi hijo es el que está jugando en el partido de fútbol y que sí quiero que gane mi chiquito, ¿verdad? Pero te vas a ujú, poner ya con una disposición diferente y en un ambiente diferente. ujú, Bueno, ahora vamos a hablar exactamente. Ujú, de cuando ya es pecado, ¿no? O sea, ahorita ya dijimos las partes en que podemos mencionar el nombre de Dios o que se menciona el nombre de Dios, que es muy poderoso. Los votos es algo muy, 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 híjole, es que los votos sí son muy importantes. Es una promesa que no se rompe jamás. Así, o sea, tú no puedes casarte por la iglesia, decir tus votos matrimoniales y luego separarte y pensar que eso ya no se rompe. ujú, Este, tiene unas condiciones, eso también es importante que se los diga. Plena libertad. Entonces, no es como que es que esa niña la llevaron a casarse a la fuerza. Bueno, pues entonces ya no tiene. Pero si fue plena libertad,
tú llegaste ahí. Tiene también algo que sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El voto no se rompe. Tiene que tener plena libertad, que sea lograble y algo óptimo para la salvación de tu alma. Sí, muchas veces que Ujú, podemos hacer votos, pero que sean como imposibles. O sea, yo, digo, no, yo puse el ejemplo, el voto matrimonial, pero un voto de pobreza, por ejemplo. ¿Cómo vas a hacer un voto de pobreza si tienes familia, hijos y todo eso? No voy a comer más que pan y agua toda mi vida, o sea, no lo vas a poder hacer, no es lograble, ni es bueno para tu alma, porque eres mamá, tienes hijitos, tienes una esposa, que es ahí donde entra un poquito también esta eh, conciencia. Pero bueno, vamos a pasar cuando sí es malo, o sea, cuando está ujú, mal, ¿no? ujú, Vamos a dar 5 puntos. El primero es abusar del nombre de Dios. O sea, usarlo sin reverencia, con ligereza, sin necesidad. Y estos son lo que estamos hablando, esas expresioncitas que terminan en un pecado venial. Pues hay personas que al lado de, ay, se me quemó el arroz, ay, Dios mío. O sea, se te quemó el arroz, no mencionas el nombre de Dios, ¿no? Este, y lo que sí ya es grave es cuando la persona en la expresión culpa a Dios. Supongamos que, bueno, alguna situación de la vida diaria, se chocó tu coche o algo así, y que tú culpes a Dios. O sea, de algo, decir el nombre de Dios para, pues sí, para culparlo o decirlo. Y hay muchas más cosas, ¿no? O sea, se te enfermó un hijo y Dios, o una cosa que te pase y que tú culpes a Dios. Eso es pecado y eso es malo. No se debe de decir el nombre de Dios para culparlo o en alguna mala expresión. Todo eso sí es que ya lo hemos hecho porque pues todos lo pudimos haber hecho por alguna situación en la que estuviéramos. Por cuando supuesto que dices se puede confesar y se perdona. Que Dios sabe la verdad, pero que es verdad, dices, ay, Dios sabe que digo la verdad. Y además de que mencionas a Dios, sabes que es mentira. O sea, no, ahí ya, bueno, ya, eso está fuerte. O sea, quieres poner a Dios como que de testigo de una mentira, eso está Ajá, pecado, o sea, eso no sí. es bueno. Y no es Ujú, bueno porque es que, fíjate que me di cuenta al estar leyendo sobre este mandamiento y al estar estudiando, que muchas santas han hablado del pecado de la lengua. ujú, Mi hermanita me habla mucho de la santa, ay, ahorita se me fue el nombre, que incluso ella tiene estas oraciones por las llagas. Ay, bueno, a ver si ahorita me acuerdo, pero ella decía, temo por las cuentas que tengo que, que rendir a Dios por los pecados de la lengua, porque ujú, las palabras que decimos tienen un efecto real. Por sí, ejemplo, el hecho de que nosotros digamos, ay, mi hijo es burro, es tonto, es desobediente. Todas esas palabras que tú le estás diciendo a tu hijo, y peor con la autoridad del alma de una mamá a un hijo, pues ujú, lo estás maldiciendo totalmente. Ahora, si esas palabras son distintas, aunque estés molesta o enojada, tú dices, mi hijo ujú, está aprendiendo, es inteligente, ahorita te está costando, hijo, pero, o sea, es otra de las palabras, o sea, en lugar de maldecir es bendecir, cambiar el diálogo. Me acuerdo mucho también otro ejemplo de las palabras que a veces, pues, la misma ignorancia. Espérame, papi. ujú, Cuando nuestro esposo hace cosas que no te gustan ujú, y ni se las dices, en tu mente estás diciendo, ay, mi esposo es esto, es lo otro. No está correcto. Tus ujú, palabras sí, están maldiciendo a tu esposo en lugar de bendecirlo. Si en ese momento sí, rezar por él, rezar para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé discernimiento, para que Dios le dé caridad, para que Dios le dé el servicio, el amor, la confianza, todas las cosas bonitas que una esposa debería de estarle deseando al esposo, sí, aunque lo que haya pasado, ¿no? Lo que haya sucedido. sí.
Entonces, esas son como las expresiones de pecado venial los decimos muy a la ligera y A que es veces el son abuso. y bromas que hacen también con cosas sagradas. A veces bromeamos, y yo lo he hecho o lo hice en algún momento de mi vida, ¿no? Que bromeas con cosas sagradas, o sea, no sé, hablando de Dios en la cruz, bromeando al respecto, no sé, no quiero Los decir cosas, ¿no? memes, los Ajá. memes, Sí, ahorita vamos a ¿cuántos hablar de las memes redes faltas de sociales. respeto? Ujú. No, no, Eso no. es un tema, Bueno, eso es un tema. ya Ujú, vamos a ver entonces el punto número dos. El número uno, abusar del nombre de Dios. El número dos, la blasfemia. Y ujú, yo creo que este ya es uno un poquito más serio, ¿no? Eso es cuando uno hace una injuria directa. Es un pecado mortal y es cuando hablas inapropiadamente mal de Dios, María o los santos. sí, Y eso es tristemente muy común. O sea, decir que nuestra Santa María no era virgen, decir que tuvo esto, hablar mal de la Virgen, hablar mal. O sea, todas esas expresiones de boca que uno sí. hace, hablando de Dios, fíjate, es blasfemia. Es Ese de blasfemia, blasfemia está, te lo puedo leer, que está en el veintiuno cuarenta sí. y siete del Catecismo. Habla de eso. Dice, las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Y sigue en el 21:48, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, o sea, nada más con que lo pienses, ¿eh? Palabras de odio, de reproche, de desafío, de injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Y bueno, pues así sigue. Ahí está bien clarito. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Ahí está. No te escucho, Deli. ¿Cuántas veces no hemos visto una persona que está enojada y que llega alguien inocentemente y le dice, mira, pídele a Dios y en el enojo dice, pues que Dios, tiqui, 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 tiqui. Ujú. ¿Sí? Eso es grave, muy grave. Entonces, en el punto número tres es el sacrilegio, ¿no? Y aquí, Ujú. fíjate, yo me sorprendí que un pecado del segundo mandamiento fuera profanar cosas sagradas. Como lo dijiste tú, cálices, los vasos sagrados. Hay cosas muchísimo más graves, ¿verdad? Como no hemos visto personas que toman la Eucaristía, La por Eucaristía. ejemplo, Ujú. este, golpear o dañar a alguna persona religiosa, un Mm, sacerdote, una monja, ujú. o sea, hay que confesarlo todo, vamos a Voy confesarlo a porque escribir eso, entra en categoría de sacrilegio. porque yo nunca las golpeé, nunca, obviamente, pero sí les dije Pero los muchas cosas. pensamientos, incluso, por ejemplo, las reliquias de los santos, que son objetos muy sagrados. Sí sabes las reliquias, por ejemplo, que las exponen en algunas iglesias, que están así que Ujú, la reliquia del hueso de un santo, o que ujú, están sus cuerpos incorruptos. ujú. Todo eso son objetos, o una iglesia, ahorita, por ejemplo, que se ha visto, que están estas, em, manifestantes que dañan las iglesias, eso es el pecado de sacrilegio. Segundo Sí, mandamiento. Y dice, por ejemplo, cuando se administran o reciben mal los sacramentos, con lo que es la conciencia, ¿eh? Eucaristía. Con conciencia, o Sí. sea, que la persona sepa conscientemente y sea algo bien grave, pero pues nomás para que no me vean mal, y aquí yo voy paso y tomo mi comunión. Eso Ujú. es más grave todavía. Y pues esto se repara los sacrilegios con la confesión, ¿verdad? Con la confesión. Y otra cosa que dice que hay que siempre, como tú dijiste también, Dios toma en cuenta la pureza de nuestro corazón, de nuestro espíritu cuando estamos diciendo las cosas. Hay personas que de verdad en una ignorancia total, pues lo dicen y no saben, pero ahorita nosotros que ya estamos sabiendo esto,
pero tenemos ujú, que tener muchísimo más cuidado en decirlo, ¿no? Entonces, este es el número 3, el sacrilegio. ujú, El número 4, que también lo mencionaste ahorita, es el perjurio. mm, Y es poner a Dios por testigo de una mentira. Te ujú. juro por Dios que yo pagué esta deuda y no se Y hizo, no se y ese es hizo. un pecado de perjurio. Y Ujú, muchas veces lo hicimos, ¿no? Incluso ya ves que antes, no sé si todavía se sigue haciendo en los juzgados, ujú, que ponían una Biblia y te decían que juro ujú, que en el nombre de Dios voy a decir la verdad y nada más que la verdad, porque nuestra palabra pues tenía una garantía, ¿verdad? sí. Entonces, y tiene que tener esa garantía, tiene que tener eso nuestra palabra, que una persona te diga o tú le digas algo y la persona te crea porque sabe la integridad de tu persona, la Ujú, palabra de esa persona. Por ejemplo, yo conozco esa personas del grupo, de la iglesia, y si esa persona me dice algo, por supuesto que yo le creo, totalmente le creo, creo su ujú, palabra porque he visto que es una persona de bien, ¿verdad? sí. Y sin embargo, pues yo pienso que lo mejor es no hacer perjurio, ¿no? O sea, no digamos el nombre de Dios para una falsa afirmación. Y Ujú, pues nuevamente me remonto al sermón de la montaña, que ujú, Jesucristo nos dijo, mejor no jures en modo alguno. O sea, no lo hagas, quítalo. Ahórrate la pena de saber si es bueno o es malo. No lo hagas, mejor no. El sí es sí, el no es no. Y no vamos a meter a Dios en esto hasta, hasta, hasta que sea una cosa que sí sea solemne, ¿no? Una sí. cosa solemne, tu matrimonio, este, un bautismo, una promesa en una iglesia por una petición que estamos haciendo, en todo este tipo de cosas solemnes y bellas donde sí podemos pedirle a Dios, a la Virgen y a los santos su ayuda divina, ¿no? Y el Sí. último, en el número 5 tenemos el incumplimiento de los votos. O sea, esto entra como un pecado grave. Ujú, Arriba ya vimos que de las maneras que uno habla, los votos, son ante Dios. O sea, todos los votos que se hacen ante Dios, ante el altar, o sea, en un recinto sagrado. Entonces, son muy, o sea, fallarlos es pues grave. Daño, o sea, falta grave al segundo mandamiento. ujú, Hay veces que uno dice, ay, es que nada más los pecados son robar, si no robo, si no mato, si no digo mentir. Ya, estoy bien, pero pues hay veces que aprender estas cositas, dice, es para ir pues mejorando como cristiano, pienso yo, ir mejorando, eh, pidiéndole a Dios cuando se le debe de pedir y de una manera solemne, no nada más con cada, o sea, a veces digo, ay, para las trivialidades nada más le voy a pedir ayuda aquí a mi ángel de la guarda, que somos más close, más amiguis. Es Ay, diferente, angelito exactamente. de mi guarda, agárrame, angelito de mi Sí, guarda. O sea, está como más, familiar, no sé, sí, sí, pero sí. el nombre de Dios es solemne, es santo, em, es Algo que me diferente. gustaría mucho decir de eso, eh, sí, invocar a Dios sin vivir coherentemente, eso es como yo lo veo. Podemos estar en la iglesia y hablando de Dios, y porque también me he encontrado con personas así, mucho de iglesia, mucho todo y ahí, y sí, todo perfecto, pero al final hablan mucho de Dios y son personas que engañan. Son personas que lastiman, que hieren, son personas manipuladoras, que viven prácticamente sin la coherencia de lo que están, aunque no invoquen a Dios en otros lados, solo en la iglesia, pero salen y ya no hablan, no tienen esa coherencia, que es lo que están haciendo allá y lo que hacen afuera en su vida diaria. Y eso tampoco está bien. No tiene caso, no Mm, tiene, es lo que hablaba hace un rato de la intención y todo eso, no tiene mm, sentido. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Es una persona tibia en pocas palabras. ¿Para qué pierdes el tiempo en estar aquí, allá? ¿Eres o no eres? ¿Eres o sí, no sí, no, eres? no. Hiciste que me acordara del padre Luis Toro, sepulcros blanqueados, raza de víboras, que andan poniendo bultos pesados en los otros fariseos.
Todos tenemos un fariseíto dentro, decía el padre Ronald, que tanto me gusta y que tanto quiero. Ujú, El ujú. padre Ronald Pulido, por favor, síganlo en su canal. Yo lo escucho todos los días. Sí, yo también. Es mi pastor en línea. Yo lo quiero mucho a ese Sí. sacerdote y me ha enseñado mucho. Con él rezamos todos los días la coraza protectora, pero él dice que todos Ujú, tenemos un fariseíto y los fariseos eran esas personas que, hablaban mucho, muy letrados, sabían todo, pero ujú, ya lo habían hasta modificado, habían modificado todo, por ejemplo, que está en la palabra ayudar a tu padre y a tu madre, y ellos decían, bueno, pues puedes no ayudar a tu padre y a tu madre si pones el dinero para la iglesia y ujú, se te dispensa esto y lo otro, y ya habían llegado a un punto en que incluso en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? En la palabra, en la misa, ¿no? Estamos en el proceso, en el camino a la, ¿cómo se llama? En Semana Santa. Y ujú, dice, y decía el padrecito, ¿no? Decía, ellos, todo lo que ellos decían estaba bien, pero no lo que hacían. Ya estaban ujú, muy alejados de Dios. Y entonces, esto que estamos viendo en el segundo mandamiento, igual nos dice eso. Hablar de Dios o hablar con co- Dios. Y para tener esa relación con Él, verdaderamente tenemos que ser puros, puros, puros en nuestra... O sea, ay, es que, ¿cómo fue que un día yo desperté de esto? Mira, una persona que habla por teléfono con alguien y, ay, sí, que cómo estás y no sé qué, y cuelgas el teléfono y, ay, esa persona me cae Ay, re nada gorda. más me quita el tiempo. Es ¿Sabes eso. qué? Ay, no. ¿Sabes qué? Eso es pecado, porque Claro, no está siendo sí. verdadera. ¿Por qué? Ujú, ¿Por qué? Entonces yo dije, ay, no, no, no. Entonces uno tiene que ser real, 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 real. Mejor no hables con esa persona. exacto, no estamos diciendo que Mejor todo no mundo tenga que hables. amarse. Sí, exactamente. Exacto. Ujú, Simplemente esa persona tiene, pues Dios sabrá qué vida, qué la quejará, qué estará pasando, qué problemas tendrá, no sabemos. Qué ujú, infancia tuvo, si la maltrataron, si no la maltrataron. No, no sabemos, como no sabemos nada de su historial, pues no podemos decir que nos cae mal, porque no está bien. Simple y ujú, sencillamente la escuchas a la persona si es que la tienes que escuchar por tu trabajo a la fuerza ujú, y, ay, Señor, ayuda a esta persona, bendícela, perdona. Ya, o sea, uno no puede tener esa doble cara. Eso sí, no está bien. Eso no está correcto. Entonces yo, sí. dejé de hacer eso. Dejé porque me cachaba, me descubría haciendo eso. Hablando con una persona y en cuanto colgaba así, muy linda, y en cuanto Y colgaba tú, era otra. O uy, sea, es una falsedad, pero yo lo hice se me quitó, se me quitó. Aprender a hablar congruentemente, que el corazón y la boca y la mente y estén las en una misma acciones. congruencia. ¿Saben qué? Esa es la lucha. Ustedes pensaron que esa es la lucha diaria. Ujú, Y cada quien tiene sus luchas. Gaby, cada quien tiene sus luchas. Miren, hay veces que pues yo te puedo decir cuáles son mis luchas y tú vas a decir, ay, eso no es nada. ¿Qué me estás diciendo? O sea, eso no es nada. Pero para mí es lo que me trae aquí en la mente, ¿no? sí, sí. Ahora, fíjate que te voy a contar una historia chistosa. No es chistoso, es triste. Pero mi esposo fue a ayudar a la iglesia, Ujú, hacer una limpieza y cosas así al final de que hubo un evento. Está en un grupo que se llama los Caballeros de Color. ujú, Y entonces dice que estaba el chef que hizo la cena, pues pescado y todo, porque estamos en Cuaresma. Dice que la señora que estaba ahí también limpiando hablaba español y el chef pues era americano totalmente. Y Carlos pues hablaba los entonces estaban queriendo comunicarse que si se quería llevar un poco del pescado, no sé. Y entonces la señora le dijo, ay, usted es fulanito de tal, ¿verdad? Que está casado con fulanita de tal. Y el señor dijo, sí, pero no entendía, ¿no?
no se Ujú, entendían entre ellos. Entonces, ay, pues ahí casi que me la saluda y sí voy a querer el pescado y mi esposo como que medio traduciendo ahí la cosa, pero luego la señora se fue y ujú, se quedó mi esposo y otras personas limpiando. Dice Carlos, pobrecito señor. Nada más se fueron a mencionar a su esposa como para enloquecerlo al pobrecito, porque empezó a hablar de esa mujer. No, que sí, dígale, si usted que habla español, dígale a esa mujer que si me la encuentro, cuál saludo le voy a ti, 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 si se separó de mí, me dejó en la calle, me quité esto. No, hombre, pero dijo una de cosas, ay, Dios mío, le dije a Carlos, pobre señor, qué triste, o sea, pero porque eso es lo que el Señor trae en su cabeza. Y cómo el maligno te manda una persona que viene y paz, te enciende una chispa. Si el Señor estaba feliz haciendo su pescadito, sirviendo en la ujú, iglesia, estaba el Señor trabajando en su lucha de estar en las cosas de Dios, pero cómo llegó y exactamente le prendió la mecha, mira, en eso que lo tiene el Señor ahorita mal, ujú, ¿no? Y dijo sí, Carlos, ay, mi amor, y se me sentí bien mal por el Señor, porque yo lo había visto todo el tiempo maravillosísimamente, ¿no? Y bueno, y que no, y que la señora es de la iglesia. Todas las cosas que nosotros podamos decir, en el ojo no, nada de eso viene de Dios. Nada ujú, de eso. Extender como la pólvora, hablar de una persona, dañar su integridad, todo eso. Digo a Carlos, no sabemos los dos lados. ¿Qué le hizo él a esa señora para que esa señora no claro, se sabe nada, no podemos juzgar, no podemos decir, solamente Dios en su infinita misericordia sabrá sí, cómo fueron ocurriendo ahí los eventos. Y a sí, los dos, si Dios les da, pero claro que te va a mandar a un demoniazo que te va a ir a prender la mecha, ¿no? O sea, o bueno, esa pobre señora igual ni en el caso, sino que sí, una palabra, ¿ya vieron qué sí, importantes son las palabras? Y ujú, entonces, pues al final le dije, ay, ojalá, ya vamos a poner en nuestras intenciones del rosario de hoy al señor y a la señora del grupo. eso sí, pues sí, sí, Vamos a poner a la señora del grupo, ¿verdad? Y ahí sí, o sea, con un rosario de por medio podemos pedir a Dios y a la Virgen y a los santos y hablarlo y decirlo, ¿verdad? Y con un sí, corazón que no sea ay, pues a ver qué, o sea, esa es otra cosa chistosa. Ay, si ya te recé tu novena, si ya te puse tu esto, ¿cuándo me haces mi milagro? No, sí. no, en el pedir está el dar, o sea, lo tenemos que pedir con humildad, con amor, o sea, Los todo tratamos eso. como los genios de la lámpara, ¿no? Como si Jesús fuera el genio de la lámpara o los santos son los genios de la lámpara, ¿no? O sea, eso no es así. Concédeme mis tres deseos. Y No, sin sufrir y sin nada, pues ¿cómo? ¿No? todo tiene un precio Este, y no, sí, no es así. Ujú. Fíjate sí, que, no sé, que tienes otro punto ahí o hablamos un poquito de justo lo que, el problema en las redes sociales ya lo y único que esta tengo es situación el resumen que está así de chiquito y eso lo digo al final. al final. Ok. Bueno, yo quisiera decir algo acerca de justo porque es un tema bien actual y es parte de lo que nosotras hacemos también desde hace tiempo, que son las redes sociales y pues unirlo con el nombre de Dios, ¿no? Hay situaciones en redes sociales como lo que estábamos comenzando a decir, esas frases religiosas que se usan con una imagen, pero que las personas que lo están poniendo ni siquiera tienen intención, ni siquiera saben de qué se tratan, solo son simples eh, páginas para ¿Vos? monetizar, para sacar, o incluso bots, incluso es eso, mensajes que hay de Dios sin una verdadera conversión de la persona que está poniendo todo eso, personas que usan lenguajes espirituales, pero moralmente la verdad es que no viven para nada llenos del espíritu. Yo creo que esto es algo que tenemos que pues reflexionar muy en serio. Actualmente estamos llenos de mucha inteligencia artificial y de verdad se los digo, ¿cuántos no me han llegado? Porque pues yo hago mucho lo de las redes en otros temas
y me llegan muchas amigas, personas que conozco alrededor. Gaby, mira este curso de inteligencia artificial para que hagas tu canal religioso y ya no salgas tú, pongas esto y bajas de aquí. No es el punto. Bueno, yo así lo veo. Yo nada más veo algún canal de inteligencia artificial que habla de Dios. O Next. dicen, monetiza tu canal de católico y no tienes que salir en cámara, todo con inteligencia artificial. ¿Qué sentido tiene eso? Para mi propia conversión. O sea, yo lo veo totalmente mal. Por supuesto que no lo veo, o sea, es next, el que sigue, pero es algo además que no haría. No juzgo. Cada quien tiene sus intereses y Dios está solamente para juzgar, no yo. Pero no, no es lo que creo que es correcto en un momento para una persona que realmente quiera convertirse y quiera estar al 100 entregada a la palabra de Dios y todo lo que hay a su alrededor. No caigan en esas cosas. Y si igual yo, no es que les diga que no los vean, pero todo es inteligencia artificial y son puros bla, 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 bla. Nada que te va a llevar a reflexionar, nada que te va a llevar Hasta a las imágenes, entender. Gaby, hasta las imágenes Sí, creadas por inteligencia artificial, muchas son ujú, anticatólicas, ¿eh? sí, y ni Muchas cuenta se son dan porque no incluso con saben. signos y cosas que no son de Dios. Ujú, exactamente. Entonces tengan muchísimo cuidado en las cosas, no solo lo que ven, porque pues sí lo están metiendo a su mente y a su corazón, sino con lo que comparten. Tengan mucho cuidado, porque luego pues caemos. Mira, yo les dije que yo me equivoqué en la Biblia y la primera Biblia que tenía era una Biblia protestante sin saberlo, ¿no? Pero conforme fui viendo, dije, ay Dios, esto no es mi Biblia, y ya llegué a la mía, ¿no? Y hay un video en mi canal hablando respecto de cuál es las Biblias que son recomendadas para los católicos. Pero además hace poquito recibí, igual y se entera por este medio porque es algo que no supe ni cómo decirle, recibí un regalo en Navidad de alguien que es una cajita con versículos de la Biblia, un vasito que tú lo pones en tu Ujú. cocina y cada día sacas uno y lo lees, ¿no? Y pues Así pudiera es. parecerse muy bonito y, ay, mira esta frase para hoy, que Dios me bendice, lo sea. Pero ya viendo yo bien el empaque, todo, justo igual, Reina Valera, es protestante. Entonces, lo mismo que mi Biblia. Entonces dije, híjoles, esto no, pues no es lo completo para mí, no es, y lo tuve que hacer a un lado. Y esta persona es alguien totalmente entregada a la iglesia. Católica. Personas que da la comunión a los enfermos, va a su casa para, pero no tiene idea de Ah, que muchas de las cosas que están a su alcance, pues no son católicas. Y tengan mucho cuidado. Aprendan, conozcan, fíjate empápense. que el padre Luis Toro, Ujú, el padre Luis Toro, siempre usa la Biblia protestante para poder ujú. dar, pues, obviamente los argumentos a los protestantes. Exacto, es diferente. Dice, la Reina Valera que le falta sabiduría. El libro Exactamente, que le falta es el libro de sabiduría. exactamente. Fíjate que el pasado 17 de marzo Ujú, fue el día de San Patricio, San Patrick. Le ujú. tengo mucho amor a ese santo. Siento que nos ha acogido desde que llegamos aquí hace ya un año. Hice un año ya, Gaby, de que me pasé aquí. Un año, Justamente el día wow, de hoy, yo creo que estoy haciendo un año de un que año. pasaron los 3 días, porque el día de San José, el 19 fue que salimos y tardamos como 3 días para llegar aquí. Ujú, Pero fíjate que le tomé un screenshot ujú, a esa primera lectura que yo creo que va muy ad hoc ahorita con lo que estamos hablando, sobre todo nosotras que trabajamos en redes sociales. ujú, Tenemos un peligro, o sea, es un peligro porque por eso también hay que usar la coraza protectora, ujú, porque nosotros, decía el padre Carlos Santillán, recibimos bendiciones y maldiciones también en chiquitas cantidades de personas de todos lados. Entonces, fíjate lo que dice la primera lectura en memoria de San Patrick, que fue obispo. Dice, queridos hermanos de la carta primera de Pedro, de 4, 7 al 11. Dice, queridos hermanos, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. O sea, que si ya pecamos y dijimos un montón de veces, pero el amor sepulta una multitud de pecados. Amar al otro, no amarnos, venimos a lo mismo. Sean hospitalarios los unos con los otros sin quejas, sin quejas. Que cada uno
como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Fíjense qué bonito. Quien habla, sea mensajero de la palabra de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que los sirva con la fuerza que Dios le comunica. Entonces nosotros hablamos aquí en las redes sociales y nos escuchan tantas personas, pero tanto tiempo hablamos puras cosas que no iban. Y ahora Sí. estamos en esto. Y le doy muchas gracias a Dios que estamos en esto, porque nosotras hablamos y somos mensajeras de la palabra. Quien se dedica a servir, a eso nos hemos dedicado por los últimos cuantos años, a Así servir es. a los demás. Pero ahora, fíjense, con la fuerza que Dios comunica, que Dios, de modo que Dios sea glorificado en todo, que lo que hagamos, de verdad le Amén. demos la gloria a Él. Ay, ¿saben qué? Fíjense, recibí un regalo, gloria a Dios. A veces los regalos que recibimos, ¿saben qué? Son cosas bien chiquitas, a veces son cosas bien chiquitas, pero miren, a veces que yo digo, ay, señor, ay, tengo mucho frío, no quisiera salir y salgo y miren, sale el sol Mm. y ya no me da frío. Y ese es un regalo, algo bien chiquito, Dios, te glorifico por eso, gracias. Hay cosas tan pequeñas de la vida diaria, de verdad, que si ponemos atención en cuántas cosas podemos glorificar a Dios. Son Sí. muchos regalos que nos hace Dios. Miren, hay veces que dices, no va a alcanzar la quincena, no va a alcanzar la quincena. Ay, pero alguien llega de la nada y, oye, te voy a pagar lo que te debía y te va. Ay, glorificar a Dios porque Él nos está procurando. De modo que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Ahí están unas palabras bien claves a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros estamos leyendo nuestro libro de muy recomendado, lo tengo aquí en la mano precisamente. Ujú, Ese es el de muy recomendado, chicas, el libro de la guerra espiritual. Casi todas esas oraciones, si no es que más bien dicho, todas dicen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí sí podemos decir el nombre de Jesús porque es con una autoridad y es para nuestra propia alma. No, no, esto no es para hacerle un exorcismo a alguien más que a uno mismo. O sea, ujú. la palabra exorcismo puede soltar un poco fuerte, pero más bien es como oraciones de liberación, de para ir Correcto. purificando nuestra alma. Y estas palabras son palabras que sí podemos decir, que sí que Ujú, vienen en el segundo mandamiento, que sí podemos decir. Me gusta mucho, mucho, mucho. Les recomiendo tanto, tanto la de que también va de la mano con con nuestro trabajo de ser influencers, entre comillas, ujú, ujú, eliminar las influencias, malas. Este, esta se las recomiendo mucho. Está en la página 10 porque también uno pide los dones del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, el amor, o sea, en lugar de andar hablando en mal el nombre de Dios, hablar en ujú, pedir en el nombre de Él cosas buenas para nosotros, para nuestra familia, ujú, para nuestros hijos, ¿no? Paz, paciencia, amor, gozo, bondad, generosidad, fidelidad, gentileza, autocontrol, humildad, perdón, bondad, fortaleza, disciplina, verdad. Es una lista bien larga, bien bonita, ¿no? em, Amor a uno mismo y así. amor a uno mismo. Entonces, es bien bonito cuando uno pues toma esa conciencia de lo que va a decir, cómo lo va a Sí. decir. Y aunque todavía se nos sale, ay, Dios mío, pues le digo a esta Gaby que hay que cambiarla por, ay, caray. Otra. Aguas, aguas, o sea, otra palabrita que no sea estar mencionando el nombre sacratísimo, ese Sagrado de sagradísimo, Dios. Sí. santísimos, santo, 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 santo de nuestro Padre, ¿no? Sí. Y algo que a mí me Eterno. llamó mucho la atención, pues, para que vayamos cerrando también. Yo hablo, por ejemplo, actualmente que estoy tan metida en esto, estoy hablando con alguien y me empieza a decir algo o a preguntar algo y yo me pide un consejo, algo que yo tengo que hablar, pues saco a Dios, obviamente. Dios está en todo lo que yo hablo y digo todos los días. Y estudiando esta parte dije, estaré haciendo bien. Y me di cuenta de esto, o sea, sí, no es tan
común que estés diciendo y diciendo y Dios y Dios y Dios, pero como les dije hace un rato, es la coherencia de tu vida. Si yo le estoy dando un consejo a alguien y digo, mira, es que Dios te va a proveer, de Dios, da lo que sea, yo tengo que estar también en mi propia vida siendo testigo de lo que estoy diciendo. No es de que yo sea perfecto, que mi vida sea maravillosa, pero estoy luchando por eso y estoy viviendo por eso y estoy cada día trabajando también por eso. No es de que yo le digo a alguien, sí, que Dios te está y que yo por acá sea un diablito, ¿no? O sea, eso es lo que creo que para mí, si yo hablo de lo que a mí me quedó claro en esto, lo puedo resumir en esa parte, en vivir esa coherencia de que si vas a hablar con tu boca de Dios, también tus acciones hablen de Él. Creo que eso es lo que a Sí, mí me la quedó en esto. congruencia, la Ujú, congruencia. ujú, Y fíjate, Gaby, ¿no? Tener un encuentro personal con Dios. Yo una vez tuve un sueño. Es el sueño más emocionante, más bonito, más precioso que he tenido en toda mi vida. Es el sueño más hermoso de mi vida. O sea, soñé a Jesús. Estaba en el pueblo de mi mamá. Ahí hay una casita, iba yo saliendo y iba pasando. Mira, estaba altote, altote así, precioso con su... Y fíjate que lo vi, él venía como cargando unas maderas. Jesús, así, pasando por la calle. Pero es que eso está en la Biblia, ¿eh? Él va pasando afuera de la casa. Y iba caminando como hacia la otra puerta, de la una entrada a otra puerta que estaba ahí. Pero desde que lo vi, mi alma, mi espíritu, mi corazón latía como si en mi sueño sentía mi ujú, corazón. Tun, 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 tun. Y me dijo, sígueme. Y fui, y fui. Cuando entró a la puerta el otro portón, dejó esas maderas y yo, pues mi corazón se salía de mi pecho en mi sueño y me extendió sus brazos así, como ya diciendo, ya abrázame, mira, iba yo hacia él cuando, pum, me desperté. Pero mi corazón en la vida real seguía palpitando latiendo. así Mm, y yo sentí tanta alegría, tanto gozo, empecé a llorar en ese momento y ahora yo lo único que, mis únicas palabras que digo es, Dios, sí, quiero seguirte, ayúdame, dame tú, eso, dame tú, como dice ese santo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Ayúdame a seguirte, a no fallarte, a hacerlo. Soy humana tan pecadora, tan llena de defectos, tantas cosas feas, Señor. Pero yo quiero, o sea, sí quiero seguirte, ayúdame tú. Es no, ay, no sabes, hasta me emocioné de recordarlo, ¿verdad? Y y ese encuentro personal cambió la manera en la que yo hablaba. Ya no era un Dios así, ay, que Dios me escuche, que Dios se no, ya es que ahora me lo imagino y le digo a Él cuáles son mis preocupaciones, cuáles son las cosas que me pasan. Y fíjense que es lo que yo deseo para las personas. Ya mi orden de prioridades es otro. O sea, así es. primero esa mirada hacia lo eterno, ¿no? Ujú, Esa mirada hacia lo eterno, pero bueno, vamos a hacer el así es. resumen. ¿Quieres leerlo tú? Te lo voy a poner aquí te lo voy a No, poner aquí en el como chat. quieras, tú lo Está puedes copiado, decir. ahora sí que está Ujú, copy-paste del Catecismo de la Iglesia Católica. ok. Este es el resumen de todo el segundo mandamiento. Si ustedes llegaron hasta aquí, no se perdieron de todo. Este es el resumen de todo lo que se habló. Aquí está. Dice, Dejen su like y segundo mandamiento. suscríbanse. Sí, el nombre del Señor es santo. Y eso es en el 21, numeral 2160. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Y luego en el 2161, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo.
el 2162. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. 2163. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a su promesa. 2164. No jurar ni por criador, co-creador, o sea, no criador, ni por criatura, si no fuere con verdad, necesidad y reverencia. 2165. En el bautismo, la iglesia da un nombre al cristiano. Los padres, los padrinos y el párroco deben procurar que se dé un nombre cristiano al que es bautizado. El patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y asegura su intercesión. 2166. El cristiano comienza sus oraciones y sus acciones haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 2167. Dios llama a cada uno por su nombre. Y eso es bien bonito. A Así es, veces, pues. a veces queremos que los mandamientos pues solo se rompen cuando blasfemamos, pero yo creo que lo que debemos de pensar y bien personal es cómo pronuncio yo el nombre de Dios. Lo pronuncio con respeto, con coherencia, con verdad. No basta que digamos Dios, Dios, Dios muchas veces. Hay que vivirlo, como les dije, de manera que pues su nombre no esté como algo vacío nada más en nuestra boca, ¿no? Que esté complementado con el corazón, que cada vez que pronunciemos el nombre de Dios lo hagamos con toda la reverencia, con el amor, con la conciencia de quién es Él. Y yo creo que sobre todo que nuestra vida, como les he dicho a lo largo de este video, pues no contradiga aquello que estamos diciendo que es en lo que creemos, ¿no? Hay que, pues, seguir con este camino. Yo, mis palabras son gracias por acompañarnos en este episodio. Yo creo que este tema es mucho de reflexionar. Síguenos, comparte este contenido, acompáñanos para esta serie porque es cada mes y cada vez vamos a ir profundizando de acuerdo a nuestra propia vivencia. Como lo hemos dicho, no somos pues leyes en esto, simplemente es lo que vamos aprendiendo y viviendo cada día. Deli, ¿quieres cerrar con la oración y tu resumen? Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo estoy muy feliz de ver a Gaby. Nos apellidamos igual, ¿eh? Delia Pacheco, Sí. Gabriela Pacheco, pero no somos familia. Se tienen Pero si somos somos hermanas, familia de Deli. Dios, Sí, sí hermanas de somos Dios. hermanas. Ajá. Siempre, creo que Dios nos puso por algo. Siento una conexión con ella desde que la conocí. Este, y le agradezco mucho a Dios por tu amistad y por estar aquí cada mes. Miren, es una llamada que surgió de nuestro corazón porque pasábamos horas hablando del tema de Dios. Estábamos ella y yo ¿Mm? en una tras otra hablando de esto y muchas veces son temas para, como dices tú, reflexionar. Entonces, pues gracias por estar aquí. Por favor, si este video les gustó, les sirvió de algo, vamos a seguir con los 10 mandamientos. La siguiente mes vamos a ver el tercer mandamiento, em, y ya lo tenemos aquí. El tercer mandamiento, ¿cómo se llama, Es santificar las fiestas. Ujú. El día, o el día del Señor es santo, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver el tercer mandamiento y vamos a ir con los 10 mandamientos. Si se suscriben a los canales van a poder también ver pequeños shorts. La verdad, Gaby es muchísimo más activa. Ella pone muchos, he visto tus shorts, me encantan, porque sí tienen así como que ay, me hicieron despertar ese día, ¿no? Es lo que es nuestro día a día, cómo coherentemente incluir a Dios en en nuestro diario vivir en nuestro diario vivir. Hoy me confesé con el padrecito después de de la misa y le dije tres cosas. El padre Pío de Petrelchina decía que hay que confesarnos, aunque no tengas, como dejaste un pecado grave, porque es como una casa que la tienes limpia, 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 pero aunque está limpia la casa, si no se llena de polvito. Si no le limpias Ujú. el polvito, se va juntando más y más y más. Y entonces me dijo el padre Delia, estoy contento de que confieses estas cosas porque son como del diario vivir y de eso se trata. Dios es en su infinita misericordia, sabe tu corazón, sabe tus
tus temores que todos los tenemos. Entonces Ujú, nos vemos con el favor de Dios, pues la próxima semana. ¿Con qué oración cerramos? San Miguel Arcángel. ujú. San Miguel San Arcángel, Miguel. defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por del mundo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es El Señor es contigo, contigo. bendita Bendita eres entre eres todas entre las todas las mujeres, y mujeres y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Te Hijo, del quiero Espíritu mucho, Santo. Espíritu Amén. Yo Santo. también, Amén. Deli. Gracias. Bendito Dios. Nos vemos el próximo mes.